Inversor híbrido de la famosísima marca Pau MR, muy económico. Hoy te voy a decir cómo puedes volver realidad ese sueño de armar tu planta de energía solar con poco presupuesto. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Así que quédate hasta el final y dale like. Con la mejor energía. Bienvenidos. Esta marca china Pau MR, la verdad la hemos utilizado muchísimo en muchos proyectos a través de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un espectacular inversor de 3.6 kilovatios y les voy a mostrar cómo serían las conexiones, cuántos paneles le caben, cuántas baterías, una excelente clase y una excelente oportunidad para que compres un inversor muy poderoso con poco presupuesto. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy traigo una excelente oportunidad para ti, para que empieces tu planta de energía solar con una de las mejores marcas de inversores, la famosísima Pau MR. En esta oportunidad de 3.600 vatios. Vamos a ver el plano de conexiones, vamos a ver cuántos paneles le entran, cuántas baterías le entran y para qué se podría utilizar. Una espectacular clase que no te puedes perder y deberías verla hasta el final. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, con las características. Y antes de empezar te voy a decir que hoy te voy a decir en dónde lo puedes comprar a un excelente precio a través de AliExpress. En la descripción del video te voy a dejar el enlace y ahorita te muestro cuánto vale. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que tenemos un inversor de 3.600 vatios. Es de 24 voltios de alimentación en baterías. Tiene un MPPT de 120 amperios. Máximo le entran de paneles 4.200 es la recomendación y no le vayas a dar más de 500 voltios en paneles solares. Es compatible con baterías tanto de litio como de gel. Ahora, esta información la saqué del manual. Me tomé el tiempo de leerme el manual de este inversor para compartirlo contigo. Y ya pues, le caben 4.200 vatios en paneles, pero máximo 18 amperios. Mucho cuidado con meterle el panel que no debe ser. La salida es de 110 a 120 voltios. Aquí tenemos el rango de funcionamiento. Como mínimo 60 voltios para que arranque, pero según el manual que yo me leí, pues como mínimo se recomienda darle por ahí unos 200 voltios en paneles. O sea que como mínimo arranca como con 4 paneles en serie. O con 3, lo mínimo recomendado por el profe Chris. Este es el plano de conexiones, pero vamos a ver primero cómo calculé los paneles. Vea pues. Primero que todo hay que tener en cuenta qué panel tenés por ahí disponible. Por lo menos en este ejemplo tenemos disponible el panel de 580 vatios. El voltaje máximo es 51.47 y la corriente máxima es 14.37. Un espectacular panel de la marca Jinko Solar. Algún día nos vas a patrocinar Jinko Solar. Bueno, entonces, este panel, como ven en la característica, pues es de un voltaje alto y una corriente baja. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos paneles le pueden entrar máximo? Pues cogemos los 4.200 que le caben, lo dividimos entre 580, que es la potencia de este panel, nos dio 7 unidades. El rango de funcionamiento del voltaje es desde los 120 voltios como mínimo hasta los 500 voltios. Y no le vas a meter más de 18 amperios. Entonces, pues si colocamos 7 en serie, ahí queda, vea. 359.8 voltios a 14.37 amperios porque están en serie. De una vez coloquémosle el cable solar de 6 milímetros cuadrados. Y en los comentarios decime, ¿será que deberíamos colocar 6 milímetros cuadrados o con 4 milímetros cuadrados nos serviría? Díganme ustedes en los comentarios. Bueno, ya tenemos 7 paneles en serie. ¿Cómo calculamos las baterías? Vea, las baterías, si son en gel o en litio, se recomienda más o menos un rango máximo en el controlador de el 20 o el 25%. ¿Qué significa eso? A ver, te lo voy a explicar con tamales. Si a vos te sirven 4 tamales y te pones a comer los 4 tamales al mismo tiempo, pues te enfermas. Te toca comerte un tamal cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, si te gustó el ejemplo de los tamales, colócamelo en los comentarios y cuántos tamales te puedes comer por hora, pues. Entonces, muy sencillo, vea, pues, o sea, no le vas a meter más del 25% por hora a la capacidad del banco de baterías. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar más fácil. Si tenés una batería de 100 amperios,
El 25% de 100 amperios, pues es 25 amperios. Entonces no le vas a meter más de 25 amperios a una batería de 100 amperios, porque pues, la dañas. Esas baterías no están diseñadas para cargar más del 25% por hora. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad máxima del controlador? Pues si el controlador es de 100 amperios, dividimos eso entre el 25% y eso nos dio 400 amperios. ¿Qué significa eso? Que podemos coger 4 baterías de 12 voltios a 200 amperios en un circuito mixto para tener 400 amperios a 24 voltios, o podemos comprar 4 baterías de litio de 100 amperios a 24 voltios. ¡Qué bacanería aprender con el profe Cris! Y si quieres aprender más, te invito a mi próximo curso de energía solar. Mi contacto en la descripción de este video. Bueno, y si no tienen mi bendito contacto, se me olvidó colocarlo aquí. A ver, les muestro, vea. El WhatsApp, vea, WhatsApp. ¿Cómo es el WhatsApp del profe Cris? Vea, más 57 315 473 6203. Ahí está, 315 473 6203. Por si no sabes mi contacto. Bueno, sigamos entonces. Ahí ya están las baterías, ya están los paneles. Y este sería el circuito, vea. 7 paneles en serie. Cable solar, 6 milímetros cuadrados. Breaker de 25 amperios. El DPS en paralelo. Puerto de baterías con un breaker de 80 amperios. Cable número 4 de baterías. Y la salida del inversor, pues aquí sí cometí un error. Vamos a enseñarles de una vez, vean. Si el inversor saca 5000, no, este saca 3600, ¿no? 3600 vatios a 120 voltios, sacaría máximo 30 amperios. No podemos colocar el breaker de 30 amperios porque primero se estalla el inversor antes de que dispare el breaker. Colocamos uno más pequeño, entonces coloquémosle uno de 25 amperios, véalo. Y el cable, pues con cable, a ver, número 10, más que suficiente porque cable número 10 aguanta hasta 30 amperios. Entonces, miren cómo aprendieron el día de hoy, tanto con el profe Cris. Espero que se suscriban, ¿no? Le den like al video. Y a continuación, las sorpresas para los que quedaron hasta lo último. Aquí vienen las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Oiga, mi gente linda, casi se me olvida mostrarles cuánto vale. Vea, 1.532.000, un precio increíblemente espectacular. En la descripción del video les voy a decir cómo pueden comprarlo a través de AliExpress. En dólares, ¿qué? A ver, serían $365, hombre. Lo puedes comprar de una vez con el Wi-Fi, mejor de hecho, queda una elegancia, salida 110 o 120 voltios, lo que siempre has buscado. Aquí está toda la información, les voy a mandar el enlace para que lo compren con la mejor energía. A continuación, ahora sí las sorpresas, pues. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad
tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.